Shalom y bienvenidos al último día de este reto. ¡Qué emoción! Hemos llegado al final y hemos titulado esta última junta como la restauración de Jerusalén. Y qué fuerte todo esto, porque creo que el objetivo mayor de Nehemías al momento de regresar a Jerusalén no era solamente el construir las murallas, el reconstruir la ciudad física, sino poder despertar a la ciudad, despertar espiritual en el corazón de los judíos, devolver sus ojos y su corazón a Dios. Y yo creo que esta clase va a ser espectacular porque Sin duda. vamos a estar recordando y viendo qué es lo que Dios empieza a trabajar en el corazón del pueblo. Sin duda todo lo que llegaron hasta el día de hoy, las obras de sus manos, los llevó a un despertar espiritual. Esto es lo que vamos a ver en este último día, en los últimos capítulos del libro de Nehemías, que evidentemente la obra externa de una reconstrucción en las murallas no era el fin solamente que terminara en una ciudad linda, vuelve a ser restaurada, sino que todo eso los llevó a tener conciencia de las promesas de Dios para su vida y lo que Él quería para ellos. Por consecuencia, vamos hoy a introducirnos en 3 puntos donde vemos el despertar espiritual en la nación de Israel, por lo cual este video se llama La Restauración de Jerusalén. Así que vamos adelante. 3 partes que vamos a estudiar y vamos a empezar con la primera, que es el pueblo vuelve a celebrar las fiestas del Señor. Por más de 900 años el pueblo dejó de festejar estas fiestas que Dios les había dado en Levíticos 23, pero vemos que al empezar a escuchar la palabra de Dios, al terminar las murallas, empiezan a ver la necesidad de volver a cumplir y obedecer lo que Dios les habló a sus antepasados. Y esto es muy fuerte, porque Levíticos 23 habla de estas 7 fiestas que Dios le da a Israel, que son fiestas con un solo propósito, que era recordar al Señor, recordar la historia de Israel, pero recordar cómo es el trato de Dios por encima de la infidelidad del pueblo a lo largo de los años. Y bueno, para los que no saben, acá es importante, tenemos un curso completo que hemos hecho sobre la sombra profética, el Mesías en cada una de las fiestas judías. Entonces, si realmente esto te interesa más a profundidad, puedes entrar en nuestra web. Está disponible ese curso completo que la verdad que fue de mucha bendición y trajo mucha apertura a nuestros ojos de entender por qué Dios pide al pueblo de Israel cada una de las fiestas especiales que festejan. Pero lo más hermoso de esto es ver que Yeshua aparece en cada una de ellas. Así es. Fíjense, Nehemías capítulo 8, versículo 17 dice: los israelitas no habían celebrado de esa forma desde los días de Josué, hijo de Nun. Es decir, desde los días en que Israel había entrado a la tierra prometida, entró a la tierra prometida y se olvida de la fiesta del Señor. Se olvida de un mandato que Dios les había dado. Y hasta esa fecha pasaron 900 años. Estamos hablando de un despertar espiritual que vino sobre ellos, donde ellos le empezaron a decir: Nehemías, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos saber qué es lo que Él quiere de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es impresionante. Y vamos a introducirnos un poco en Nehemías 8, donde aparece este versículo que muchos de nosotros lo hemos quizás cantado o también hecho como una oración, que es: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y dice: luego les dijo Nehemías: id y coman grosuras, beban vino dulce y envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es su fuerza. Es tremendo. El mandato que Dios les estaba dando era empezar a celebrar la fiesta de Sukkot, ¿sí?
Y es entender de que estaba el pueblo pasando, si bien vimos todas las pruebas que estaban pasando, cómo se estaban burlando de ellos, cómo fue una temporada tal vez de muchas preguntas o no entender, de seguir avanzando, incluso tal vez sin haber visto frutos o preguntándose ellos mismos cómo va a ser esto realmente, ¿será que Dios está con Nehemías o es una idea de él? ¿Será que vamos a terminar? O sea, por tantos años estuvo destruida la ciudad. ¿Cómo es posible que en 50 días estemos por la mitad? Creo que eran muchas preguntas en su interior, pero lo que impacta acá es que el mandato de Dios en esta fiesta es de que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. O sea, a pesar de la situación, la realidad que ellos estaban viviendo, acá el Señor les da un mandato mayor de que el Señor sea, el gozo del Señor sea nuestra fuerza, que el gozo del Señor sea lo que esté impulsando nuestra vida. Y esto es lo que dice en este versículo, ¿no? Que empiecen a festejar, que coman rico, que empiecen a gozarse en el Señor y agradecer a Dios sobre todas las cosas. Y me impacta esto porque es también entender las temporadas. Nehemías le dice, no sientan culpa, no se duelan por lo que van a hacer ahora, celebren, es tiempo de celebrar. Me impacta esto porque también muchas veces en nuestra vida por a veces no entender las temporadas en las que estamos viviendo, a veces nos perdemos de una forma, hasta de una forma de hacer guerra espiritual, que es gócense, celebren, que nada te quite el gozo. No, pero es que falta todavía terminar este detalle en la construcción de la ciudad. No, gózate. O sea, no pierdas tu energía en aquellos detalles por decir, no, es que en el ministerio todavía no estamos encontrando la solución en esta área, todavía no encuentro, siempre habrán cosas que resolver, pero que nada nos quite el privilegio de gozar, de alegrarnos y de esta forma estar haciendo una diferencia entre el vivir siempre esperando que todo esté excelente, a decir hoy no importa lo que falte o lo que no falte, quiero celebrar a Dios porque Él es digno. Celebrar esas pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños Comienzos éxitos, esos pequeños comienzos. Sí. Ser fiel y mirar a Dios en cada detalle. Decirle, wow, Señor, tal vez no es lo que imaginé o ya no está finalizado como me dijiste que iba a ser, pero Padre, hay gozo en mi corazón de saber que he dado el primer paso, de que estoy camino hacia la meta, estoy en camino hacia lo que tú has hablado. Y yo creo que este es el mayor desafío, porque terminar es fácil, pero el tener gozo en medio del proceso, en el medio de mi caminar, eso sí que es de valientes. Exacto. Y voy a mencionar rápidamente 3 fiestas en las que el pueblo de Israel, en este momento donde finalizan la construcción, entrando al mes de Tishrei, tienen que celebrar por mandato del Señor. Y no es casualidad que son justamente estas 3 fiestas las que señalan el segundo regreso del Mesías también. Hay todo un curso en el que tenemos preparados que nuevamente lo dijo Andrea, pero les animo a que puedan apuntarse al terminar este desafío. Ya lo hemos hecho hace tiempo, pero nunca es tarde. El curso se llama Las fiestas que nos preparan para su regreso. Y fíjense, terminan la edificación y llega este día Yom Teruah, el día de la trompeta. Esta fiesta señala proféticamente al día de la trompeta final. Al sonar de la trompeta final dice, vendrá de Sión el libertador, y que es el Mesías, y él va a traer el nuevo inicio de esta era, ¿verdad? Después está el 10º día del mes de Tishrei, que es Yom Kippur. Este día es un día más de lamento, de oración, de arrepentimiento, ¿sí? Donde ellos van y ofrecen en el templo, junto con el sumo sacerdote, ofrecen sacrificios de animales como expiación de sus pecados. O sea, es una fiesta donde Dios limpia el pecado del pueblo de Israel. Y acá un paréntesis, esto tenemos que entender que tenía un contexto de obediencia en aquel tiempo. Hoy, en Cristo, no necesitamos sacrificar animales porque el Cordero de Dios, sin mancha, que quita el pecado del mundo, se ofreció por nosotros y su sangre
nos limpia. La fe en el Cordero de Dios. Pero esto también señala un día donde se cumplirá la palabra de que se lamentarán como se lamentan por el unigénito, Zacarías 12, que habla de un lamento profundo y arrepentimiento profundo que habrá en todo Israel, llorando y reconociendo al Mesías que es Yeshua. Y el día 15 de Tishrei es Hag Sukkot. Amor, explícanos un poquito de Hag Sukkot. Sukkot es la fiesta donde por 7 días los judíos se sientan bajo la suká con sus familias, donde empiezan a contar todas las maravillas que Dios hizo desde el momento que los saca de Egipto, cómo Dios los protegió en el desierto, proveyó el maná, cómo ver la fidelidad de Dios. Yo creo que es eso justamente, el recordar, el enseñar a los hijos. Ese era el mandato de recordar a nuestros hijos la mano de Jehová, cómo la mano de Jehová estuvo abriendo camino en medio del desierto, protegiéndolos de todo mal y proveyendo todas sus necesidades. Y eso es lo que se hace hoy en día en Hag Sukkot. Se abre una tienda en el patio con el techo abierto prácticamente para ver las estrellas, para que recuerden y duerman en las cabañas, dormir en esas cabañas, para que recuerden y vean la fidelidad de Dios con el pueblo de Israel. Y es impresionante porque hasta el día de hoy lo hacemos, ¿verdad? Hasta el día de hoy es que nuestros hijos puedan ver la mano de Dios, ver cómo Dios siempre ha estado con su pueblo. Y es el mayor mandato con todas estas fiestas, es enseñar a nuestros hijos cómo Dios actúa. Y esta fiesta, que es Sukkot, en español la conocemos por la fiesta de los tabernáculos, también es la fiesta que señala el deseo de Dios de tabernacularizar, hacer su habitación entre los hombres. Y Apocalipsis 21 dice que he aquí el tabernáculo del Señor entre nosotros, ¿sí? Esto señala proféticamente aquel día donde comienza este milenio, donde todo ojo lo verá, y ahora Jesús, haciendo su trono desde Jerusalén a todas las naciones, vamos a poder habitar con Él, ¿sí? Y este es el deseo de Dios. Entonces vemos que no eran solamente fiestas con simples requisitos religiosos. El deseo de Dios era en cada fiesta señalar al Mesías y que ellos puedan vivir un anticipo del plan completo de Dios para la humanidad. También es diferente cuando escuchamos algo que en el momento que vemos. Yo creo que en el momento que ellos empiezan a construir los tabernáculos, empiezan a preparar, porque es toda una preparación, el armar un tabernáculo no es cualquier cosa, hay bastante trabajo, pero el momento que los hijos están viendo, incluso el pueblo, yo me imagino, estamos hablando que Jerusalén está siendo restaurada, se terminaron de construir los muros, pero igual yo creo que en el corazón del pueblo estaba la pregunta, ¿será que Dios realmente está entre nosotros? Wow. ¿Y qué más visual que estos tabernáculos? Que cada familia pudo experimentar que Yeshua, que Dios era la suká sobre cada uno de los hogares. Y yo creo que ese era el motivo de esta fiesta, justamente en esta temporada, de recordar al pueblo de que Dios era quien los protegía, que Dios estaba en medio de ellos. Y por eso empieza todo esto con esta fiesta de recordar, ¿no?, que Dios es nuestra suká, que Dios es quien nos protege. Y vemos cómo Nehemías, si bien ya fueron restauradas las murallas, pero acá en este tiempo Nehemías empieza a trabajar en el corazón del pueblo. Amén. O sea, Nehemías empieza a decirle al pueblo que entiendan de que así como Dios estuvo en el desierto, la mano de Dios estaba en este tiempo también reconstruyendo junto con ellos. Y podemos ver en Nehemías 6:16 dice, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Wow. Entonces podemos ver cómo el corazón del pueblo dice que estaba un solo corazón y un solo propósito, y era el volver a los caminos de Dios. No solamente las murallas tenían que ser restauradas, sino que el corazón del pueblo tenía que volver a aprender, volver a recordar que Dios estuvo 40 años en el desierto, pero incluso en esta nueva temporada Dios seguía estando
con su pueblo. Y me impacta que hay tres cosas que señalan también en este proceso donde hay un corazón despierto a la voluntad de Dios y tres cosas que Dios hace cuando nuestros corazones están despiertos a su voluntad. Número uno, que Dios trae protección de los enemigos. Número dos, Dios provee todas nuestras necesidades. Y tres, Él guarda su shalom en nuestro corazón. El shalom es la paz y cuando estamos en el centro de su voluntad tenemos una cobertura, una legalidad para que el príncipe de paz tome el control en nuestras vidas y pueden suceder muchas situaciones a nuestro alrededor que no vamos a entender, pero si el príncipe de paz está sentado en el trono de nuestros corazones, hay una legalidad, hay una cobertura que nos protege, nos hace inmune de las amenazas de los enemigos, pero también Él sigue proveyendo cada una de nuestras necesidades. Entonces, empezar a entrar y vivir en esta realidad de que somos de Él y para Él vivimos, era el deseo de Dios en medio de estas fiestas. Ahora, en Nehemías capítulo 9, donde dice que el pueblo, cuando permanecieron escuchando la ley de Dios, la palabra de Dios, fíjense del versículo 1 al 3, vamos a leerlo, dice: esta vez ayunaron, se vistieron de tela áspera y se echaron polvo sobre la cabeza. Los de ascendencia israelita se separaron de todos los extranjeros para confesar sus propios pecados y los pecados de sus antepasados. Permanecieron de pie en el mismo lugar durante 3 horas mientras se leía en voz alta el libro de la ley del Señor su Dios. Y luego confesaron sus pecados y adoraron al Señor su Dios durante 3 horas más. Y es impresionante el despertar espiritual que podemos ver, lo que estaba sucediendo en medio del pueblo. Dice que se iban a las plazas y querían estudiar la palabra de Dios. O sea, dice que Esdras se paraba en la plaza y empezaba a explicar, a contarles, a leer lo que la Torá decía, porque recordemos que en ese tiempo no tenían Biblia cada uno, sino que habían rollos. Entonces Exacto. el estudiar la palabra de Dios era todo un desafío. Tenían que juntarse todo el pueblo y alguien especial era el que podía leer. Entonces dice que Esdras empieza a leer la palabra de Dios y los levitas traducían lo que se estaba leyendo, traducían al pueblo, o sea, como que daban una explicación. Qué hermoso. A qué se refería cada versículo. Entonces vemos como ese hambre, ese deseo por estar cerca al corazón de Dios, por cumplir su voluntad, porque dice que ellos querían entender la ley del Señor, o sea, querían entender cómo podían hacer para volver su corazón a Dios. Estamos hablando de una generación que prácticamente creció sin escuchar tal vez la palabra de Dios. Wow. Pero dice que su corazón ardía, querían volver a escuchar, ver cómo estar cerca de Dios, cómo volver a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y Nehemías creció en este exilio. Sí. Nehemías no venía de ser exiliado como un Daniel de Jerusalén, sino que él nació en este exilio, pero evidentemente en el espíritu de Nehemías ardía volver a revivir las profecías. Y creo que en este tiempo nos pasa esto, de que nosotros quizás nos venimos de un contexto del tiempo bíblico, pero en nuestro espíritu arde trabajar para revivir las profecías. Señor, yo quiero trabajar para que las profecías bíblicas sean un sí y un amén en nuestra generación, así como lo dijo Esther. Y si para esta hora hemos llegado al reino, para esta hora tú nos has puesto en este tiempo en la tierra, Señor, cuenta con nosotros. Y el punto número 2 de este despertar espiritual menciona de judíos en diferentes lugares del mundo retornan a Jerusalén. Esto es tremendo, porque Jerusalén es la ciudad santa que Dios escoge. Es decir, es especial, es apartada para Dios. Y tenemos una lista de versículos que lo van a ver aquí debajo en la pantalla. Sí, les animamos a abrir el PDF, También. porque acá hay muchos versículos que pueden traer base a todo lo que estamos hablando. Entonces el primer punto era que Jerusalén es la ciudad santa, es una ciudad apartada para Dios.
Y entonces vemos que Jerusalén era el centro geográfico y Dios habitaba ahí en ese lugar. También menciona otros versículos como Jerusalén es el lugar donde vivirá el Mesías como Redentor, va a vivir en este lugar y de ahí va a gobernar a todas las naciones, Jeremías 3:17, también Miqueas 4 del 1 al 7, Isaías 2:4. Después la otra importancia, Jerusalén es una ciudad que va a permanecer para siempre y aunque la última etapa va a terminar siendo la Jerusalén celestial, haciendo conexión aquí en la tierra, ¿sí? Donde habla Apocalipsis 22, donde Jerusalén es la ciudad eterna de Dios. Eso es impresionante. Hay mucho para profundizar, pero la palabra Jerusalén en hebreo, que es Yerushalayim, viene de la palabra Yehusha, que es herencia, Shalem, completa. ¿Sí? Pero también Yerushalayim en el hebreo es el nombre de la ciudad, pero está en plural, no es una Jerusalén. Por así decirlo, si se puede decir en español, Jerusalénes. ¿Sí? Y la Jerusalén de hoy que conocemos es una ciudad que no está completa, no está en su herencia completa hasta que la Jerusalén celestial descienda y que Él, que está sentado en el trono, tome su trono en esta Jerusalén en la tierra. Entonces Nehemías agarra esta palabra de Dios y empieza a hacer una reforma en la ciudad diciendo que los jefes iban a tener que vivir dentro de las murallas de Jerusalén, iban a tener que venir a habitar ese lugar porque era lugar santo para Dios, un lugar donde necesitaba estar poblado y Dios ser alabado, ser adorado. Entonces dice que el primero eran los jefes. Después dice que voluntariamente las personas que sentían en su corazón de ser parte de esta ciudad también iban a estar en este lugar, iban a estar en Jerusalén dentro de las murallas, pero también dice que si no se llegaba a cumplir ese diezmo de la población, Claro. es súper loco, ¿no? Porque justamente el diezmo dice, por lo menos el 10% de la sociedad tiene que morar en esa Jerusalén para glorificar el nombre de Dios, porque es la ciudad que Dios escogió. Entonces dice que si no había suficientes personas, iban a echar suertes para ver quiénes iban a tener que ir para Jerusalén, a vivir en Jerusalén. Y Nehemías vio esta asignación y la delegación de volver a traer las personas para Jerusalén como un acto de adoración a Dios. Él entendía que Jerusalén es santa para el Señor por el trabajo espiritual del templo y todo lo que sucedía en este lugar. Y él dice, la gente que va a vivir en este lugar va a estar dedicada a la obra del Señor, ¿no? Va a estar consagrada. Entonces el llamado que él hizo fue un llamado a gente que iba a consagrarse para el Señor en esta ciudad. No significa que los que vivían alrededor hacían otra cosa que no sea estar conectados con el Señor, pero era una asignación, ¿verdad? Entonces Jeremías en el capítulo 33 habla del versículo 14 al 16 que la gloria del Señor va a llenar la ciudad de Jerusalén y allí estará Jehová nuestro juez. Tenemos muchos versículos que están hablando de cuál es el corazón de Dios para Jerusalén. Vemos cómo Nehemías quería darle un carácter espiritual a Jerusalén, o sea, un carácter de adoración a Dios. Quería que ese lugar sea realmente ese lugar de alabanza para el Señor entre todas las naciones. ¿Se acuerdan que al principio de este desafío les dijimos que una de las cosas que más cargaba su corazón era que Jerusalén era una burla para las naciones? Las naciones decían como, no, mira el Dios que ellos tienen, está todo en ruinas y a su Dios no le importa. Pero acá vemos cómo Nehemías da ese toque final, ¿no? De Exacto. Vamos a estar en ese lugar para adorar a Dios. Y es muy interesante porque según lo que vemos en la lista en Nehemías 11, es que al menos unas 15.000 personas tuvieron que pasarse a vivir ahí en Jerusalén. Una décima parte del pueblo, y esto quiere decir que más o menos se calculaba 150.000 judíos en los alrededores también, o sea, en total un 150.000 personas, o sea, era mucha gente. O sea, muchas veces tal vez pensamos como, bueno, habían unas
300 personas, pero no, o sea, acá estamos hablando de miles de personas que tuvo que trabajar Nehemías para incluso traerlos de Babilonia hacia Jerusalén. Y esto es clave, ver cómo el Señor, ya aún desde esos tiempos, Él permitía vivir primicias de lo que un día será de manera completa. Por ejemplo, judíos retornando a Jerusalén, a Israel. En ese tiempo la mayoría estaba en el exilio, entonces Nehemías llama a una aliá, a una movida de personas que iban a subir a Jerusalén para vivir. Y la palabra dice que en los últimos tiempos el Señor recogerá a su pueblo, o sea, traerá a cada judío desde donde estén esparcidos, de los últimos de la tierra, sí, el Señor los volverá a reunir a Jerusalén, a Israel, ¿sí? Y Nehemías 7 fue un pequeño adelanto de eso, ¿sí? Nehemías 7 es una sombra profética de Apocalipsis 7, ¿sí? Nehemías 7 llama a ese remanente de judíos. Apocalipsis 7 vemos los 144.000 judíos que estaban consagrados para Dios, ¿verdad? Entonces, en Nehemías 7 vemos más de 70 versículos que están registrados como pequeñas familias de cada tribu. Esto es tremendo, ¿no? Hasta ese momento vemos que las 10 tribus no se habían perdido, porque cada uno de los que subieron eran descendientes de una de las 12 tribus. Dios cumpliendo su palabra. Sí, y en tercer lugar vemos la adoración 24/7, cómo es restaurada. O sea, vemos cómo no solamente se quedaron en los 2 puntos primeros, sino que también la adoración. Vemos la importancia. Y a mí me impresionaba porque hay muchísimos datos en este libro, Nehemías. La verdad que es impresionante todas las cosas que hace. Pero cómo dedica prácticamente un capítulo entero para explicar la importancia de la adoración, o sea, cómo la adoración es tan importante para el Señor. Y vemos cómo alrededor de la Biblia dice que la palabra canto y adoración aparece más de 500 veces en la Biblia. Wow. Y digo, wow, o sea, creo que una de las palabras que más se menciona, el adorar a Dios, y Nehemías lo ve como algo que no puede dejarlo pasar por alto. Wow. O sea, es como la importancia de que el pueblo entienda de que nacimos para adorar. O sea, es volver ese corazón al pueblo de decirles, miren, o sea, hermoso todo lo que puede pasar, pero si nuestro corazón no está en adoración, en agradecimiento, esa expresión de gratitud a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios hizo y por lo que Dios va a hacer, o sea, no tenía sentido nada de lo que estaban haciendo. Y Él se encarga de esta restauración, de esa adoración 24/7. Y creo que esto nos enseña un principio, y es que si todo lo que podemos hacer en la obra para Dios no nos lleva a ambientes de adoración y donde Él es exaltado, entonces tenemos que volver a revisar cómo estamos edificando. Porque acá vemos al final del libro de Nehemías 12 y 13, que Dios, evidentemente, la reconstrucción de las murallas no era para que tenga murallas y puertas lindas, era para que traiga este despertar espiritual y ahora haya una reforma en la adoración, haya un renuevo en el espíritu de la adoración. Y esto es también una profecía que está en Amós, capítulo 9, versículo 11, que dice: en aquel día restauraré la casa caída de David. La casa caída, la tienda de David, era la tienda donde por más de 30 años hubo adoración 24 horas, 7 días de la semana en Jerusalén. Y Dios hace énfasis: volveré a restaurar esa tienda. Volveré a restaurar la esencia de lo que pasó en aquel día. Y cuando dice en aquel día, la palabra siempre que habla esta expresión, en aquel día, en el tiempo del fin, está hablando prácticamente de profecías en los últimos tiempos, ¿sí? Y esto es tremendo porque dice: repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Es impresionante. Nehemías restauró los muros, restauró las ruinas, la reedificó y ahora dice: voy a volver a levantar la tienda caída de David. ¿Sí? Y esto es parte del deseo de Dios.
Wow, no sé ustedes, pero la verdad a mí me emociona ver eso, ¿no? Y ver cómo sucedió y cómo va a volver a pasar. O sea, me imagino en estos tiempos también donde el pueblo, el corazón del pueblo tal vez está alejado, pero me imagino a Dios volviendo a reconstruir los muros. Me imagino Wow. cómo va a ser esa adoración que Dios va a levantar en medio de su pueblo y creo que más que nunca este también es un llamado a interceder por ver esas cosas hechas realidad. Creo que Wow. Dios va a despertar un mover de su Espíritu Santo en estos tiempos que esa adoración va a salir, va a brotar en medio del corazón del pueblo y ese es nuestro clamor en este tiempo de que podamos ver las profecías del Señor, ver lo que Dios habla sobre Jerusalén y nosotros poder hablar, como dice Isaías 40, ¿verdad? Lo que el título de este desafío, ¿no? De hablen al corazón de Jerusalén, Wow. o sea, hablar. Y yo creo que Dios acá nos está animando a hablar, a profetizar que lo que Él un día dijo que va a hacer, Él lo va a hacer realidad. Y por más lejos que lo veamos, veamos que tal vez sería imposible prácticamente creer, aferrarnos como Nehemías, que él creyó de que Dios lo iba a hacer. Y algo muy interesante en esto también es que hay dos tipos de canto en la Biblia. Podemos ver dos tipos de canto. Hay un canto pasivo y un canto activo. El canto pasivo y el canto activo tiene bíblicamente una connotación muy clave. Y esto lo vamos a utilizar para finalizar este espacio, porque cuando hablamos de la restauración de Jerusalén, estamos hablando de la restauración de la adoración. Y nosotros le podemos decir cosas que hemos experimentado nosotros aquí viviendo en Israel, que literalmente Israel es una tierra profética. Y puede sonar obvio decirlo así, pero la llave de la adoración es una llave que destraba el mundo espiritual en esta nación. En el capítulo pasado hablamos de los enemigos y hablamos de cómo a veces uno percibe la guerra espiritual. Y había veces donde no había otra cosa que hacer para destrabar esa tensión espiritual que simplemente armar ambientes de adoración donde eso abre el cielo. Cuando oramos y anhelamos por la restauración de Jerusalén, estamos anhelando una restauración en la adoración. Ora para que en este tiempo Dios despierte el espíritu profético en la adoración y Dios levante a la iglesia en Jerusalén, a la iglesia en Israel, en un espíritu profético de adoración que vamos a empezar a caminar en el principio de estas palabras. Ahora, cántico pasivo es la influencia del cántico que uno está escuchando. ¿Sí? El cántico pasivo es cuando influencia a mi vida una adoración, un cántico que está pasando en el externo a mí. ¿Cuál es el ejemplo bíblico de esto? Es la ministración de David hacia Saúl. Esta ministración es un ejemplo claro y visible de cómo un cántico pasivo que Saúl no tenía que esforzarse para adorar, pero esto estaba ministrando su vida. Y esta ministración en Saúl lleva a 3 áreas. Y vamos a leer el versículo de 1 Samuel 16:23 que dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl, número 1, tenía alivio. 2, estaba mejor. Y 3, el espíritu malo se apartaba de él. Esta parte dice el Saúl tenía alivio. Esa palabra alivio aparece más de 20 veces en la Biblia y hace referencia a un alivio físico. ¿Sí? Como que su cuerpo podía reposar. Toda opresión, todo tormento de su cuerpo sentía un alivio físico mientras David adoraba. El poder de la adoración. Número 2, dice que se sentía mejor, estaba mejor. O sea, un alivio en el alma. Si la angustia que venía hacia Saúl a atormentar se iba porque la adoración traía un alivio en el alma. Y número 3, el espíritu malo se apartaba. Es decir, un alivio espiritual.
Y no sé si te ha pasado, pero he tenido experiencias con Dios tan fuertes en ambientes donde simplemente escuchar una adoración ungida, una adoración cargada de la presencia de Dios que de repente empezaba a vivir un alivio en mi físico, en mi cuerpo, en el alma, pero no quedaba ahí. La adoración termina afectando el espíritu. La adoración termina despertando algo en nosotros que responde a la naturaleza que es adorar a Dios. Y el último cántico, que es el cántico activo, es donde acá vamos a terminar y vamos a pedir que el Señor restaure en nosotros la adoración según su modelo, según la esencia de Dios. El cántico activo es la adoración que sale de un corazón agradecido, pero que ha desarrollado una madurez espiritual. La adoración en el cántico activo, podríamos decirlo de otra forma, que es una vida intencional de adoración. No sé si hoy tengo ganas o no de adorar, pero lo hago porque Él es digno, y porque Él es digno voy a derramarme y voy a generar un ambiente donde otros podamos responder a la dignidad del Cordero. También la palabra de Dios podemos ver como dice que seamos llenos de Él, ¿verdad? Llenos de su palabra, llenos de su grandeza para poder expresar esa adoración. En el momento que nosotros empezamos a estudiar la Biblia, empezamos a recordar las cosas que Dios hizo, recordar, agradecer por lo que Dios hoy está haciendo, ahí inmediatamente empieza a brotar esa adoración. Pero incluso en esos momentos difíciles, es la madurez espiritual la que nos lleva a adorar a pesar de no estar sintiendo nada. Y yo sentía mucho en mi espíritu cuando preparábamos esta clase de que Dios nos está llamando nuevamente a ese cántico activo. Si bien tal vez mucho tiempo estuvimos en momentos bajoneados o más difíciles y tal vez simplemente poníamos una adoración como para que levante mi espíritu, para que me dé fuerzas, pero yo siento que Dios está levantando un ejército. Todos los que están viendo este video, Dios nos está activando en una adoración activa, una adoración profética que empieza a hablar las promesas de Dios, lo que hablábamos, las profecías. O sea, no quedarnos simplemente en escuchar una linda adoración, sino cómo yo empiezo a activarme en cántico nuevo, empiezo a adorar a Dios a pesar de la realidad, a pesar de lo que mis ojos están viendo. Nace como esos ríos, ¿verdad?, de agua viva desde mi interior que sacan la palabra de Dios que se va a cumplir en esta temporada. Y Dios nos está llamando a eso, a la intercesión, pero también a la adoración. Esos son los adoradores en espíritu y en verdad que el Padre busca y el Padre ya ha encontrado en tu vida y en mi vida. Son adoradores que no esperan que las cosas sucedan, hacen que las cosas sucedan. El adorador que Dios está despertando en tu vida y en mi vida es un adorador que no espera que alguien comience a hacer algo para yo responder, sino decir: Señor, en este ambiente en el que estoy viviendo, dame la oportunidad para que salga un cántico de mi vida que despierte a otros, ¿sí? Y eso lo vemos en varios momentos de la palabra, cómo la adoración tuvo el poder de despertar el espíritu de los que estaban a su alrededor. Y vamos a terminar con Colosenses capítulo 3, versículo 16. Hebreo dice así: Dvar HaMashiach ishkana bekirvechem beshefa. La palabra del Mesías habitará en ustedes en abundancia. Limdu veojihu ze et ze bemlo jochma. Dice: enséñense unos a otros y edifíquense con sabiduría. Shiru leElohim betodah, venoam belivavchem, bemizmorim betashbochot, beshirim ruchanim. Wow, tremendo. Dice: canten al Señor con gracia y con bondad de corazón. Cánticos y agradecimientos espirituales a Dios. Aquí estamos viendo cómo hacer que nuestra vida tenga una adoración activa. Y literalmente Pablo en este versículo lo está dejando en 3 pasos, ¿sí? Como muy, muy práctico. Número 1, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. En abundancia.
en abundancia. O sea, que antes de provocar algo en mis fuerzas, tengo que llevar a ese momento que Él llene mi vida. Lléname con tu mensaje, Jesús. ¿Sí? Lo que estamos haciendo estos 5 días de desafío es que Cristo llene mi vida con su mensaje, con la riqueza que está en su palabra. Porque no podemos dar lo que no tenemos. Necesitamos llenarnos, tenemos que desbordarnos de la riqueza de Jesús para que ahora llegue el momento donde yo saque desde mi interior, van a fluir ríos de agua viva, todo aquel que cree, ¿no? Amén. Número 2. 2 dice, aprendan y edifíquense unos a otros con sabiduría. O sea, también eso está hablando de la importancia de que hablábamos de amigos de pacto. Creo que acá también es eso, ¿no? Como aprendan juntos, edifíquense unos a otros con sabiduría. O sea, no es acá uno queriendo ser el profesor, yo enseño. No, dice entre todos. O sea, cuando estamos en comunión unos con otros, nos edificamos. También yo creo que está hablando de qué conversaciones estamos teniendo, ¿no? Estamos teniendo conversaciones que nos están edificando, que nos están haciendo crecer. También eso es muy importante. Y en tercer lugar, nos da el mandato, ¿no? Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Creo que el corazón agradecido es un fruto de llenarnos de la palabra de Cristo. Número 2, tener relaciones de pacto donde alimentamos conversaciones que despiertan el espíritu. Y número 3, el fruto es con un corazón agradecido y con la conciencia de quién Dios es, respondo en adoración. Y usa la palabra shiru, o sea, de canten al Señor. Y esta es la mayor manera de expresar, porque después incluso dice, hagan todo esto en el nombre de Jesús y agradezcan a Dios, nuestro Padre, a través de Él. Pero dice, con cántico, o sea, lo que Dios realmente espera de nosotros y más anhela, más que esperar, yo creo que es lo que más llena su corazón. Y es esa adoración, y en verdad es el motivo por el cual fuimos creados. Amén. Fuimos creados para adorar a Dios, y Dios nos está volviendo a esa esencia de Génesis, de poder adorarlo al Padre en espíritu y en verdad. Y yo creo que esto va a ser la llave que Dios nos está entregando para esta temporada. Creo que Dios está viendo en nuestros corazones como una oportunidad para que su reino siga avanzando. Y en este espíritu de la restauración de Jerusalén, la restauración de la adoración, queremos animarte. Ahora en el mes de marzo vamos a tener un altar de adoración de 12 horas. Justo va a ser en una temporada clave en Israel, porque va a ser entre el ayuno de Ramadán del pueblo árabe y el ayuno de Esther, que es el tiempo donde ambos pueblos están ayunando. Ambos por un clamor diferente, pero vamos a hacer ese día un altar, nosotros una adoración activa que va a influenciar el ambiente espiritual en los aires de esta nación. Y vamos a unirnos juntos ese día por Zoom, vamos a estar clamando. Quiero animarte que ya lo puedas agendar, te vamos a dejar escrito la fecha de este día para que te la puedas agendar. Vamos a estar avisando aún en las redes, no sé cuándo vas a estar viendo este video, pero anhelamos que puedas ser parte. Y vamos a terminar este tiempo orando. Vamos a terminar diciendo: el Señor, despierta en nosotros el espíritu de una adoración que trae reforma para esta temporada. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús pedimos en este momento, este día final de desafío, que nos des la unción para traer reforma a través de la adoración. Señor, oramos en este momento por tus profecías, por tus palabras, y despierta en nosotros el corazón de Nehemías y todo el pueblo que llevó a tener una adoración genuina, una adoración fresca en tiempos de crisis. No importa el avance de la oscuridad, importa que el Señor esté revelando y despertando a sus hijos, cumpliendo sus palabras para esta temporada. Por eso, Señor, hoy nos levantamos, vamos a edificar, pero también vamos a decirte: Señor, danos la gracia para tener vidas que van a ser una adoración activa y van a provocar en otros ese despertar espiritual.
Úngenos, Señor, cuenta con nosotros. Gracias, Padre, porque estos 5 días de desafíos han despertado el corazón de muchos, han despertado nuestros corazones y no vamos a salir igual. Hoy salimos con una decisión en nuestro corazón y queremos restaurar el tabernáculo caído de David. Queremos restaurar tu corazón, que es una vida de adoración que trae transformación en cada corazón. Amén. Queremos agradecer por estos 5 días a cada uno de los que permanecieron junto con nosotros en este desafío, ya sea desde el amanecer con sus devocionales hasta la noche, quizás en cada rutina de vida, pero gracias por ser parte de estos 5 días de consuelo a Jerusalén, que todo lo que pasaron estos 5 días tenga una continuidad en los días que vendrán y que entendamos esto, que juntos preparamos el camino para el regreso del Rey y queremos que te sumes para que el Señor siga tomando su lugar en Israel, en las naciones, y que el Señor encuentre en nosotros corazones que siguen clamando hasta que Él venga. Te bendecimos y así finalizamos esta temporada, esta jornada de desafío. Que tu vida y mi vida sean esos Nehemías que van a reedificar las murallas, los planes de Dios para esta generación en Israel y las naciones. Te bendecimos. Amén. Nos vemos. Hasta la próxima.